Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, la columna que hacemos todos los jueves junto a Carlos Morero, pero bueno, en esta oportunidad estamos acá nuevamente con Dani Tapia. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo te va, Malvina? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Efectivamente, volvemos con Jueves Libres, una columna que vamos a tener, por supuesto, hablando y también charlando sobre temas importantes que tienen que ver con la economía familiar, cómo afecta las variables económicas en el país, en la provincia, para estar atentos a cómo actuar, ¿no? Cómo salir a la verdulería, cómo salir a la carnicería. Y es que es por eso que hoy vamos a hablar del índice barrial de precios correspondiente al mes de mayo, porque todavía el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana ya está preparando el informe de lo que ha sucedido durante el mes de junio. Así es, bueno, todos los meses estamos presentando acá este índice barrial de precios que se hace en la ciudad de Salta y también en otras ciudades del país, un relevamiento que se hace en diferentes comercios sobre los productos de la canasta básica y la canasta básica total. Es así que, bueno, vamos a empezar a analizar cómo han sido los resultados en el mes de mayo. Vamos a pedirle al señor director que por favor nos ponga las placas. Ahí estamos viendo justamente lo que es la canasta básica de alimentos, la medición de la canasta básica alimentaria, que tuvo un resultado de 5.517 pesos con 14 para una familia tipo, obviamente compuesta por 2 mayores y 2 menores. Esto es lo que ha resultado la canasta básica de alimentos, ¿no? Una familia necesita 5.577 pesos con 14 para poder vivir en sus hogares, ¿no? Esto en mayo. Solamente de alimentos en el mes de mayo. Y por otro lado también está la canasta básica total, es lo que necesita una familia tipo para poder sobrevivir, no solamente con alimentos, sino sumado el transporte y también la recreación, ¿no? En el mes de abril había sido de 5.577,75 centavos la canasta básica, ¿no? Este era el monto que una familia necesitaba para no caer, digamos, abajo de la línea de pobreza, para mínimamente llegar a comer todos los días, ¿no? Una familia tipo, recordemos, de 4 personas con 2 adultos y 2 menores de edad. Exactamente, ahora vamos a pasar también a lo que es la canasta básica total. Le vamos a pedir al señor director que nos aporte la placa que hemos preparado para el día de hoy. Una familia tipo entonces necesita 13.615 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza. Esto incluye, volvemos a reiterar, los alimentos, el transporte y también la recreación, ¿no? Así que son, por supuesto, cifras que llaman poderosamente la atención con la relación de que no se ha modificado mucho con respecto al mes pasado. Incluso en el 2017, en lo que va del 2017, según el ISEPSI, ha registrado que ya hay 3 meses, no consecutivos, sino escalonados, que no han sufrido variación, no han sufrido variación, o sea que la inflación no se ha modificado tanto. Sin embargo, hay una acumulación ya de esta inflación en lo que va del 2017 de un 9,14% para la canasta básica total y un 7,36% para la canasta básica. Es decir, tenemos igualmente registrado ya en lo que va del año estas cifras que no son menores, ¿no? La inflación no ha bajado, no ha cesado, como ya lo venimos analizando todos los meses. Ustedes allí en sus casas se preguntarán por qué no hubo inflación con respecto al mes pasado, y es que es una cuestión estacional. Por ejemplo, cuando se habla de productos de almacén o los productos de verdulería más específicamente, no sufren modificación de precios de acuerdo a la estación. Las frutas de estación, las verduras de estación, entonces no se produce una variación importante, ¿no? Y también no hay tendencia a la baja, y el ISEPSI estima que en este mes que pasó, el mes de junio, sí van a subir los precios, obviamente por una cuestión de inflación y también por el aumento de las tarifas, que eso es importante. Incluso han aumentado los combustibles también en las últimas horas. Así es. Para ver algunos detalles, ¿no? Yo que he resaltado en cuanto a algunos productos que han aumentado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, bueno, en cuanto a lácteos, a fiambres, ha sido uno de los rubros que viene aumentando y no ha sido menor en este último mes, ya que, por ejemplo, el queso Cuartirolo, que salía 100 pesos, ahora nos sale 110 pesos el kilo, ¿no? Por ejemplo, digamos, esto incide, por supuesto, en bueno, la elaboración de otros productos, ¿no? Después nos vamos a
a salir a comer afuera y decís qué cara que está sí, la comida, sí. bueno, van aumentando también estos productos y por supuesto luego se hace prácticamente ya imposible ir a comer afuera. Sí, para resumirlo, los que inclinan la balanza para abajo son los productos de verdulería que han bajado casi un 7% para que la gente sepa allí en sus casas. Los que inclinaron la balanza para arriba son los precios de almacén, que subieron un 1,5% con respecto al mes de abril. Y, por ejemplo, vos hacías referencia a algunos productos específicos de almacén. Las harinas subieron un 14%, obviamente que eso es una cadena que arrastra todos los derivados. El queso Cuartirolo, por ejemplo, uno de los alimentos también que se usa mucho en los hogares, ha subido un 16%, la polenta un 10%, eso es lo que indica que han inclinado la balanza para arriba. Y usted, señora, señor que está del otro lado, se preguntará qué pasa con la carne, qué pasa a la hora de ir a la carnicería. Bueno, ¿qué pasa? Sí. No ha variado mucho, solamente ha tenido un incremento de un 0,5% con respecto al mes anterior que se estudió por parte del ISEPSI, así que no ha sufrido ninguna modificación, no han bajado ni tampoco han subido significativamente los precios en la carnicería, lo que es una buena noticia. Sí. Esperemos que suceda desde aquí hasta diciembre, ¿no? Por ejemplo, vos lo decías bien, Malvina, 9,14 es la variación interanual hasta este periodo, hasta el mes de mayo, y según el ISEPSI, cuando lleguemos al mes de diciembre de este 2017 vamos a tener una inflación interanual del 22%. Esto puede ser mayor o menor y hay que tener en cuenta y mucho lo que suceda con el dólar, que en las últimas horas se ha conocido que ha llegado hasta 17 pesos con 40, ha superado un récord histórico en la República Argentina y vamos a hablar un poco de eso porque también influye a la hora de la economía familiar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Muchas veces vemos que se sigue con atención la variación del precio del dólar y en la casa uno se pregunta, bueno, ¿para qué o en qué medida me influye a mí, ¿no? En el día a día que suba o que baje el dólar. Como decía Daniel, tenemos ya por ya 11 días consecutivos una suba del dólar llegando a 17,40, un precio realmente histórico. No ha intervenido el Banco Central, ¿sí? Y esto, por supuesto, tiene repercusiones en el día a día y está bueno que lo charlemos. ¿Por qué? Porque, como decía Daniel, tenemos, por ejemplo, ¿no? Se incrementan las tarifas de luz, de gas, el agua. Esto incide, ¿no? En la fábrica, en la industria, y si a esto le sumamos que hay productos que ingresan al país, que son importados y en precio dólar, por supuesto que esto luego se ve traducido en el aumento de precio en esos productos que nosotros consumimos. Por supuesto, y también cuando se habla, y acá vamos a hacer una comparación quizás no muy grata, ¿no? A nivel país, cuando se habla de la grieta que generan las distintas posiciones políticas, la suba del dólar, superando esta barrera histórica, también genera una grieta entre quién gana y quién pierde con el aumento del dólar. Por ejemplo, uno de los ganadores con esta alza de la moneda extranjera son los ganaderos, el agro, el campo. Para que ustedes sepan, en ese sector han venido acumulando granos en los silos, especulando con la devaluación de nuestro peso argentino, entonces no están sacando su stock de las estancias, de las fincas donde tienen, entonces ahora que se sube el dólar van a empezar a liquidar ese stock que tienen de granos y por eso se van a empezar a beneficiar, porque lo compraron a un precio que era por supuesto menor antes de que suba el dólar y ahora lo van a poder vender a un precio mayor. Otro de los grandes beneficiados con la suba del dólar son los bancos, obviamente porque ellos trabajan con el dólar y al operar con la moneda nuestra, con el peso, van a tener un menor rédito y un menor trabajo también en stock para poder operar con esas monedas. Y también están los perdedores. ¿Quién pierde con esto, con el dólar? Básicamente las pymes y los asalariados. Nosotros, los laburantes, los trabajadores, porque la devaluación impacta básicamente en los precios, como lo veníamos hablando. Se devalúa, yo creo que en estos últimos 20 días casi un 7% se ha depreciado la moneda argentina, o sea el peso, y esto va generando por supuesto un efecto dominó que llega a que los precios suban y por ende las pymes y los asalariados, los trabajadores que tienen un salario por ahí indigno en la República Argentina, se vean perjudicados por esta suba del dólar. Así es, ¿no? Bueno, un ejemplo muy claro es el tema de los medicamentos.
cómo los medicamentos han subido, ¿no?, en la medida que ha subido el dólar también. Recordemos que en los medicamentos tenemos una serie de cuestiones que responden al precio del dólar, ¿no? Por ejemplo, el tema de las patentes, ¿sí?, el tema de los insumos que se utilizan también, y esto ha hecho que el hecho de que suba el dólar, ¿no?, también subieron a la par los medicamentos. ¿A quién perjudica? Perjudica a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los sectores más vulnerables, ¿no? Mira, para darte un ejemplo, los medicamentos que más subieron en este tiempo fueron los que están relacionados al sector a los problemas de tiroides, por ejemplo, aumentaron un 152%, ¿no? Muchísimo. Todo lo que tiene que ver con broncodilatadores, en esta época sobre todo que hemos pasado, en la cual hemos tenido muchos casos de broncoespasmos y bronquiolitis, han aumentado un 124%. Y con lo que esto significa, ¿no? Porque los sectores más vulnerables, que son los niños y los ancianos, están por supuesto expuestos a estas enfermedades, y más en los ancianos, ¿no? Porque en programas anteriores hemos hablado de lo que hace el PAMI con los abuelos, ¿no? Y sumado a esto, y que el Banco Central, que el propio gobierno, el ministro de Economía no intervenga para que esto no suceda, es un dato a tener en cuenta. Y esto en 1 año y medio, ¿no? No se le ha encontrado solución todavía, y no ha ido este aumento de los precios, como ya lo decimos también muchas veces, aparejado con un aumento de los sueldos, ¿no? Y esto hace, por supuesto, que se dificulte mucho más cubrir la canasta básica total, y ni hablar si tenemos que sumarle costos de medicamentos, por ejemplo. Y la gente se preguntará por qué ha subido el dólar en la República Argentina y en América Latina, y tenemos que decir que una de las principales causas de que el dólar haya trepado a 17,40 en la jornada de hoy, e incluso ayer había cerrado con la misma cifra, fueron las causas de corrupción en Brasil. Recuerdan ustedes lo que sucedió con Michel Temer. El mercado había perdido confianza y eso hizo que el dólar en varios sectores de la región haya empezado a trepar, primero más arriba de los 16 pesos, ahora ha llegado a nuestra república un récord histórico. Otro es la falta de confianza en el mercado de la República Argentina. Algunos sectores mercantiles de la región no toman a nuestro país como una economía emergente, y es por eso que han tenido que impulsar el dólar para arriba. Y otra de las causas, y que tiene que ver también y que nos afecta a todos los argentinos, es la incertidumbre de cara a las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a impactar en la economía estas elecciones legislativas? Y entonces el dólar también ha subido por esas causas, ¿no? Bien, múltiples causas entonces que, como decíamos, es interesante analizarlas porque en definitiva terminan repercutiendo en nuestra vida cotidiana. Hace un rato que mencionabas también el tema de el aumento en el gas y en la nafta. Esto es otra cuestión que se le suma a las industrias y que, por supuesto, al tener que pagar este costo, las empresas lo van luego a trasladar a los precios, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, vemos que hay una serie de aumentos que lamentablemente luego los terminamos pagando los consumidores, ¿no? Exacto, y nosotros hablábamos, por supuesto, del INDEC, con las subas de precios y demás, y el INDEC no solamente ha medido las variables económicas en nuestro país. Hace algunos meses, por decisión del Ministerio de Seguridad y también del propio INDEC, se ha decidido hacer la primera encuesta nacional de victimización. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero también tiene que ver con números. Con números, por supuesto, y con el INDEC, que después voy a hacer un comentario que quizás tenga que ver con la opinión también que tiene la gente del otro lado, ¿no? Patricia Bullrich, junto con Jorge Todesca, el titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, han presentado ayer en una conferencia de prensa los datos sobre la primera encuesta nacional de victimización, una estadística criminal que tiene que ver con los periodos 2015-16, ahí podemos ver en la pantalla a Patricia Bullrich junto a Jorge Todesca y también los otros integrantes del INDEC. Se pudo determinar, Malvina, que el total de los delitos en nuestro país, según el INDEC, han disminuido un 6%. Esto también desglosándolo, indica que los homicidios dolosos han bajado un 9%. Llamativamente, ¿no? Yo voy a ser escéptico con estas cifras. El 70% de los ciudadanos no denuncia los delitos, esto sí es una realidad, pero también el INDEC está queriendo mostrar que
los culpables son las personas por no ir a denunciar los delitos, ¿no? Esto Claro. es una cuestión bastante particular. El 27% de los hogares dice haber sufrido algún tipo de delito en el último periodo. Las lesiones dolosas aumentaron un 22%. Las amenazas disminuyeron en un 14%, los robos disminuyeron un 3%, los hurtos disminuyeron un 2%, o sea que todo ha bajado, todo el delito ha bajado en la República Argentina desde que asumió Mauricio Macri, esto es según el INDEC. Según y otro el INDEC. dato que ha tirado allí Patricia Bullrich con Jorge Todesca es que Argentina ya está entre los primeros lugares de Latinoamérica con los índices de delitos más bajos de la región. Mirá Chile vos. está primero, con un 3,5%, lo sigue Ecuador, con un 2,3% en delitos, y la Argentina también se está ubicando, según el INDEC, en ese punto. Pero hay que tomarlo con tomarlo pinzas. con pinzas, sí, ¿no? Exactamente, porque lo que tiene que ver con el termómetro de la gente, la inseguridad es lo principal, Sí, la sí. principal preocupación. De hecho, ¿no? Uno habla con la gente y uno de los temas que más le preocupa, y también según otras encuestas que hemos podido analizar, uno de los problemas que más les interesa, además de la inflación, tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Y también un dato que me llamó la atención de estas otras encuestas, que decían que justamente a quienes perjudica en mayor medida las situaciones de inseguridad, a las personas de escasos recursos, ¿no? Sí. Las personas que viven en una situación de mayor vulnerabilidad, y también hicieron mucho hincapié en estas otras encuestas en cuanto a la necesidad de educación y de trabajo, ¿no? Para contrarrestar estas situaciones diferentes que hay de inseguridad. Habría que ver si realmente, bueno, el INDEC, estos datos son, son tan Sí. ciertos con cuáles medidas, digamos, van midiendo esto, porque la verdad que no parecería estar solucionado, por lo menos. Quiero creer que el INDEC no va a ser lo mismo que hizo el kirchnerismo durante 12 años, ¿no? De dibujar los números y demás. Ojalá que no, pero con este primer dato que han tirado sobre la encuesta sobre victimización en la República Argentina, dice que el delito ha bajado en todos los aspectos. Para mí, en mi opinión, no es así. Pero bueno, si lo dice el INDEC, hay que creer. Sí, habrá que verlo. No es la sensación que tiene la mayoría de las personas, ¿no? Así que bueno, será una cuestión a seguir. Bien, hasta acá llegamos entonces con nuestro análisis en Jueves Libres. Bueno, nos despedimos con un fuerte abrazo. Le mandamos un saludo a Santi Pérez, que nos estaba viendo. Nos dijo que le mandemos un saludo, así que bueno, nos estamos encontrando el próximo jueves. Agradecemos a Mabel por el espacio y bueno, nos vemos el jueves. Volveremos, que viene. un placer. Hasta luego, nos vemos.